Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, le comunico que estoy en este programa de consultoría jurídica. Tengo, en este caso, la petición de una señora que me señala. Voy a leer estos 3 o 4 renglones para compartirlos con ustedes. Dice: distinguido doctor Julián Huitrón, sirve esta ocasión para externarle toda mi admiración y respeto por la labor que realiza para darle luz y esperanza a quienes pasamos por un laberinto legal oscuro y enredado que vulneran desde lo más profundo mi derecho familiar. Gracias por sus palabras. Siguen otras cuestiones, pero esto es muy estimulante para nosotros, para el equipo con el que hago este programa y que lo hago extensivo a ellos, porque nos permite saber que allá, en su casa, lo que le estamos diciendo lo va a considerar, en este caso, usted, pero si no alguien que esté vinculado. Y en el caso específico, lo que le señalo, lo que antes creo que es importante hacer, es que al llegar a todos estos graves problemas, los años que lleva batallando con el padre de sus hijos, la violencia familiar y ya el abandono finalmente que se hizo, acá me habla usted de Playa del Carmen y del abogado. Bueno, pues en el caso concreto necesita usted buscar otro. Me imagino que usted o es abogada o es estudiante de Derecho y, como usted dice aquí, para aprender más del derecho familiar y lo que le anima a continuar luchando por lograr la integración de su familia, conformada ahora por sus hijos y usted misma. Entonces, realmente es importante lo que usted señala. Al margen de lo que aquí expreso, le voy a hacer llegar un correo específico para señalar algunas alternativas, a mi juicio, que podría su abogado intentar y que creo que pueden ser muy útiles, porque pues es importante que usted, con esa vocación materna, esté cerca de sus hijos para que ellos no padezcan todos estos problemas del daño psicológico y todo lo que está ocurriendo, inclusive esta salud precaria de su hijo porque no come, etcétera. Entiendo su dolor, sus problemas, pero yo le voy a enviar un correo, pero en principio lo que sugiero es que hable que contrate otro abogado. Otro correo que lo he recibido es de parte del señor Pablo Reyes. En principio es alguien que conozco, que en los lugares donde a veces cerca de la Universidad Nacional vamos a comer, en este caso él señala este restaurante, la Taberna del León, que está en la Plaza Loreto. Este joven Pablo Reyes, con mucho gusto. Bueno, el destino ahora nos pone en esta circunstancia, no de que usted trabaje ahí, sino de que me haga favor de hablarme, de mandarme este recado. Con mucho gusto. Si usted habla al 56 39 22 35, ahí lo voy a recibir, le harán una cita a la secretaria y con mucho gusto en persona hablaremos de esta problema de la pensión y todo lo demás, porque en principio pues es importante, como usted lo reconoce, quiere ayudar a sus hijos, darle esa pensión adecuada, que tengan lo que merecen, pero que sea con las cosas correctamente. Entonces, bueno, ya está dicho y usted hable, le repito el número, 56 39 22 35, señale a quien le contesta que ya está, lo hemos hablado, y para que le den esta cita. Tengo otro correo de la
señora Carla Bautista Salinas. Gracias por sus palabras, gracias por su apoyo para que este programa siga siendo una realidad. Y no me tomo segundos, me tomo el tiempo que sea necesario para tratar de ayudarle a despejar esas deudas y le agradezco sus palabras en cuanto a que de corazón agradece lo que hacemos. Para empezar, estas tres cuestiones que usted me plantea. Primero, si la acción de pérdida de patria potestad puede ejercerse si el padre biológico desde el embarazo dejó de apoyar a la madre y abandonó a ambos marchándose. Bueno, primero, presumo que no haya matrimonio, que el papá no se haya casado. Le preguntaría, usted mande más información, si acudieron ambos al registro civil. Es decir, si él aceptó ser el padre, porque en consecuencia, si es el padre, tiene el deber de alimentar, pero tiene el derecho de ejercer la patria potestad. Si así es evidente, la respuesta es categórica, es sí. Usted puede intentar a través de un jurista, un familiarista, que él pierda la patria potestad ante todos los diferentes supuestos. El Código Civil de la Ciudad de México, en el artículo 444, tiene más de 15 razones, causas o motivos para intentar la pérdida de la patria potestad. La segunda pregunta que usted me formula es que si el incumplimiento de la obligación alimentaria solo se da cuando hay convenio previo. No. La obligación alimentaria surge por el solo hecho del nacimiento. Surge, de acuerdo al artículo 322 del Código Civil de la Ciudad de México, cuando se necesita, y la ley dice, quien los da debe tener los recursos y quien los recibe el derecho a que se los otorguen. Los alimentos es algo muy importante porque no es solo comida, es ropa, casa, esparcimiento, atención médica, atención especial si hay problemas de autismo, de discapacidad, de incapacidad. Y en este caso, no es que haya un convenio, los alimentos se pueden exigir. Y como usted dice, o si nace desde el momento en que el padre se entera de que va a hacerlo y abandona a la madre y al bebé moral y económicamente. Otra vez, pero aquí antes les dije y ahora le doy a usted una salida. Si el padre irresponsablemente no acepta, pero es el padre, usted tiene la certeza biológica de que es el padre, hay que intentar la prueba del ácido desoxirribonucleico, el ADN, en la biología molecular, para que con esa prueba se demuestre que él es el padre. E incluso, no sé si esto esté ocurriendo en la Ciudad de México, pero aquí hay la norma del Código Civil que dice que si el presunto padre, o en su caso la presunta madre, se niega a proporcionar la materia, en la sustancia en la que se va a hacer la prueba, dice la ley, hay una afirmación ficta. Esto significa que es ficticia, que no es real, pero que la ley presume. La presunción se deriva de por qué no quiere dar las muestras, porque sabe que es el padre. Entonces dice la ley, mientras no pruebe que no es, la presunción procede y él tiene que cargar con todas sus obligaciones y sus deberes y en un momento dado ejercer sus derechos. Entonces, sí se puede en esas condiciones. La tercera pregunta que usted formula es si la violencia física contra un menor hijo, que es un bebé, y no puede manifestarse, puede probarse con el dicho de la madre y testigos que presenciaron el hecho. Aquí debemos colacionar un principio jurídico muy importante.
Quien no tiene la prueba de un derecho, tiene la sombra de un derecho. Si aquí se hace una afirmación, hay que probarla. Es muy dado en México que las gentes hablen de más, que digan, que inventen, pero si no hay una prueba contundente, es inútil lo que se diga. El testimonio, como usted dice aquí, porque se trata de un bebé, de quienes vieron que recibió el maltrato, es muy importante. Pero tomaron algún dictamen médico, acudieron a alguna delegación, levantaron algún acta, se testificó el daño que se causó al bebé. Esto, desde luego que es muy importante y bueno, gracias por su expresión, por sus palabras, que mucho agradezco y que le reitero, estaremos en la mejor disposición de seguirla asesorando a la señora Carla Bautista Salinas. En un momento dado me da usted aquí su teléfono en Excel. Si usted considera hablarme al 56 39 22 35, podremos establecer ya una comunicación más directa. Cambiando la materia, pero siempre en derecho familiar, vamos ahora con Miguel Ángel Zempoaltecatl Ruiz. Él nos pone en contacto con su problema. Gracias por el saludo, gracias por su felicitación, gracias por el calificativo que a usted le parece que este es un programa extraordinario de televisión. Yo le diría realmente que buscamos la proyección social, el apoyo, ayudar a los que menos tienen, a los que menos saben, para que la justicia sea más pronta y expedita. En este caso, el problema que usted nos plantea es importante porque, como usted señala aquí, su hermana, la señora Rosa María, falleció y no dejó testamento sobre sus bienes y le gustaría a usted saber qué es lo que pueden hacer al respecto. Y bueno, con base en lo que usted me dice aquí, que tenía matrimonio de sociedad conyugal o bienes mancomunados y no tenía hijos, solo el esposo, le voy a contestar. Cuando se tienen bienes en común, como es el caso, una sociedad conyugal, los dos son dueños. La regla es que son dueños al 50%, excepto que hubieran pactado cuando se casaron porcentajes diferentes, 30 y 70, 40 y 60%, pero normalmente la ley es 50% a cada quien. Su esposo de su hermana, al vender esos bienes, cometió el mismo error que antes dijimos. Es una venta afectada de nulidad absoluta, porque él es dueño de la mitad. Pero ese dueño de la mitad no significa que parta la casa, coja la mitad y la venda, porque el bien inmueble por naturaleza se tiene que resolver en una sola venta. La ley habla de la copropiedad, del derecho del tanto, y en el caso concreto la mitad del bien mancomunado no es del señor. Va a ir en una sucesión legítima. La ley dice, hablando siempre de la mujer, que en la sucesión legítima ella tiene derecho a heredar como si fuera hijo, y dependiendo de la legislación del Estado de qué se trate, si tiene bienes, quizá no sea heredera, o reciba, esta es una regla importante, lo mismo que recibiría un hijo. Si usted aquí consulta a un especialista en derecho familiar patrimonial, o sea, sucesorio, y en derecho civil, un jurista, usted puede tener respuestas muy importantes, porque no es suficiente con saber familiar, o saber civil, o saber sucesorio, cuando se plantean este tipo de problemas. Gracias y espero que esto sea de utilidad, y si no, escríbame y con mucho gusto ampliaremos nuestra respuesta.
Otro caso ya no es de sucesiones. Déjame ver si hay algún otro de sucesiones para de una vez despacharlo en este caso con lo que ya señalamos. Pero no, los que siguen son también derecho familiar, pero otra hipótesis. Este es de patria potestad, de guarda y custodia. Es este señor, aquí aparece Óscar Domo, pero en realidad firma no, sí es correcto, está Guadalupe Juárez, es otro asunto, pero este es el de Óscar Domo. No, sí, lo he visto aquí. Ese es el correo, pero está hablando Carlos A. Domínguez. Está separado de su esposa, tuvieron un hijo que tiene 3 años. Entonces, lo que le importa es, en este caso, tener la patria potestad. Mire usted. La patria potestad es un deber impuesto por el derecho. No es una obligación, no es un derecho. Es un deber que los padres deben cumplir, los titulares de la patria potestad. La patria potestad es un conjunto de deberes impuestos por la ley al padre y la madre o a los abuelos paternos o maternos, según sea la hipótesis. Pero dentro de la patria potestad, como especie, se contempla la guarda y custodia. Es un error decir guardia, porque guardia es estar vigilando, guarda es guardar. Y en este caso, al niño se le guarda, se le protege, y por eso se llama guarda y custodia dentro de la patria potestad. Aquí usted lo que necesita es que se le autorice a tener la guarda y custodia para que el niño no siga siendo vejado, no siga teniendo los problemas estos que aqueja a todos los mexicanos y las mexicanas, que es la violencia de género. Esto tan arraigado, no solo en México, pero aquí gravemente, porque no se respeta el género. Se ataca simplemente porque se tiene, en el caso concreto, el género femenino, y ha sido, por eso es tan importante dedicar estos minutos a esta parte de la consultoría, la gran preocupación del doctor Enrique Graue Viechers, que es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de haber establecido un acuerdo al establecer políticas institucionales ante esta problemática de violencia de género que se ha publicado en la Gaceta de la Universidad Nacional y que tiene como objeto prever este tipo de conductas, atenderlos, sancionarlos y procurar que esto se pueda ir erradicando de todos los diferentes medios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí hay que agregar algo fundamental porque esta violencia de género habría primero que calificarla desde el punto de vista no tanto biológico, sino jurídico. El violentar desde el punto de vista del género a un hombre o a una mujer, pero específicamente a una mujer, jurídicamente nos lleva a contemplar y considerar una serie de hipótesis que están incluidas en este protocolo que ha publicado la Universidad Nacional y que se puede consultar en Internet, que es muy importante, porque se pretende, a través de la distinguida abogada general de la Universidad Nacional, la doctora Mónica González Contró,
que esto sea una realidad en toda la institución universitaria. Pero en su momento tendremos la oportunidad de que nos acompañe esta distinguida jurista en uno de nuestros programas de derecho familiar, pero por lo pronto, de manera general, voy a tratar este tema dándoles a ustedes una serie de opiniones que son fundamentales. Usted en su hogar, reflexione en lo que le voy a decir. La violencia de género se origina en la familia, porque los patrones de conducta, de cultura, de educación que tenemos, así han sido ancestralmente, por tradición, le han dado un papel específico a la mujer y otro al hombre en el hogar. Así ha ocurrido durante centurias, así ha pasado, y quién no recuerda, con ciertos años encima, cuando en su casa, habiendo niñas, hermanas, hijas, y estando los hombres sentados en la mesa, al decir alguna cuestión, la frase era: no te levantes, que tu hermanita haga esto, o que lleve o traiga, porque son labores propias de las mujeres. Nada más equivocado. Pero ahí se origina, porque estamos precisamente no atendiendo a que todos nos necesitamos. Porque así como en un momento dado el hombre puede ser quien provea lo material, lo que se requiera, los demás tienen una parte en esa tarea. Pero todos, ¿qué hacer, por ejemplo, si hubiera una sola mujer en la familia? Están acostumbrados a que ella atienda a los hijos, al esposo, y se enfermara. ¿No van a comer? ¿No van a lavar los trastes? ¿No van a tender las camas? ¿No van a barrer la casa? ¿Y qué va a pasar? No se van a caer las manos, no van a cambiar su actitud, no van a cambiar su situación. Porque como seres humanos, con los derechos humanos fundamentales, pues todos somos iguales. Efectivamente hay una diferencia, y bueno que así se manifieste, entre el sexo femenino y el sexo masculino. Pero desde el punto de vista de la educación y de la cultura, en la familia tenemos que cambiar este patrón, porque ahí todos tenemos que ser iguales y ayudarnos. No precisamente dejarle todo. Vamos a suponer, siguiendo en esas hipótesis, que es el hombre el que se imposibilita para trabajar, que no puede seguir llevando el sustento a su casa, que no puede proveerse a sí mismo, y hubiera solo mujeres. ¿Qué va a pasar? Ellas van a actuar para decir: ahora la equidad de género va a ser a la inversa. Como somos puras mujeres, a ver el señor qué hace con su género masculino. No, la vida nos enseña hipótesis tan importantes que insisto en esta, que en la familia hay que empezar la educación para que ese género después sea una realidad. ¿Qué pasa después de la familia? La escuela. ¿Y cómo se trata en la escuela? Bueno, hemos hablado aquí del bullying, hemos hablado de las agresiones, hemos hablado de todas estas cuestiones que finalmente, si vamos a una escuela mixta, a veces hay agresiones, discriminaciones contra las niñas porque son mujeres, o de los niños por otra circunstancia. Entonces, en la escuela se hace eco a esta violencia de género. La familia crece, tuvimos esos patrones, y después de la escuela, ¿qué sigue? El trabajo. Los patrones ahí están. Quiero llamar la atención de ustedes que me honran recibiéndome en su hogar, con que en la familia, en la educación, en los patrones de conducta se ha originado. ¿Qué remedio se puede dar después cuando en la casa el niño, la niña,
la esposa, el esposo, con faltas de respeto, con faltas de lo más elemental, se agreden. Esto se repercute en la familia y evidentemente esto llega a esa violencia tan grave. Y estamos hablando de niños de 2 o 3 años, crecen un poco más, las agresiones que se dan y que, bueno, no pueden solaparse ni simplemente decir, no le pegues a tu hermanita, no la molestes, no hagas esto, o ve y haz esto porque tú eres la mujer, etcétera. Creo que en la familia vamos a encontrar respuestas muy importantes a estos graves problemas. Enumeraba yo, después de la violencia, si no la paramos en la familia y educamos con los mismos valores, se van a repetir en la escuela, en el trabajo y por supuesto en la calle. En la calle porque va a haber una agresión ya con esa formación que traemos que es gravísima. Y después en los grupos sociales. En los grupos sociales en los que se separan las personas, hacen cónclaves, hacen tribus, hacen grupos y la violencia sigue siendo una realidad que la encontramos también, desgraciadamente, como lo he señalado antes, en la administración de justicia. Violencia de género, porque se emiten esas resoluciones y a veces, ya antes lo señalamos, en el feminicidio, por ejemplo, en el que no se castiga a quien mata a una mujer porque es mujer, sino que se den muchísimas otras hipótesis que son graves. Por eso insisto, en la familia está la respuesta. Empecemos ahí la educación, la formación, la revaloración de la mujer, del hombre, de los hijos, de las hijas, porque de otra manera esto va a llegar más lejos, va a llegar al derecho, a sus diferentes cuestiones. Lo estamos viendo como poco a poco se van ganando posiciones que no debería ser así. Una batalla permanente para reconocer el gran valor que tienen las mujeres, que tienen las niñas, las adolescentes, y que a mucha gente no le parecerá las expresiones, yo digo, pero afortunadamente somos complementarios. Los hombres necesitamos a las mujeres y las mujeres nos necesitan a los hombres. En esa amalgama, en ese equilibrio, es lo más importante que tenemos. Piense usted, puede tener una gran fortuna, puede tener muchísimas cosas, pero sin familia, ¿qué tiene? Nada. Y si aunado a esto tenemos una familia más o menos, pero hay violencia, ¿qué clase de violencia? Olvídese usted de la violencia material, de la violencia física, de agredir. Simple y sencillamente, la violencia económica. El que controla los medios de producción, las tarjetas de crédito, simplemente doblega a las personas diciendo o hacen esto o no hay con qué sobrevivir. Entonces, todas estas violencias, obviamente agregamos la sexual, obligar a la cónyuge a tener relaciones sexuales cuando no es el momento adecuado o ella no quiere. Esto ha hecho que inclusive la Suprema Corte diga que aquí estamos en presencia de una violación. Entonces, ¿qué mejor que complementarnos? ¿Qué mejor que hacer realidad esto que hemos señalado en cuanto a esta violencia de género? Y que, como les decía, afortunadamente, en la Universidad Nacional Autónoma de México se ha dado este protocolo con estas políticas institucionales tan importantes para que esto, que es una mal, no de nuestro país, esto es internacional, esto es gravísimo, pero aquí hay que erradicarlo, sea cual fuere la condición social, cultural, étnica, inclinación sexual, familiar, hay que erradicar la violencia. Y por eso decíamos, en la familia está el origen y la solución. Es importante considerar estas cuestiones. Usted escríbame,
Manifiéstenme sus opiniones, nosotros las recibimos con mucho gusto. Recuerde que usted puede ver este programa en el canal judicial, en las diferentes estaciones repetidoras. Puede leer la columna que escribo en El Sol de México. Y por supuesto, si a usted le parece hablar al 56 39 22 35, decirnos a quién quiere ver este programa, cuáles son sus inquietudes. Y le repito lo que antes dije, vamos precisamente a hacer realidad esto que es tan importante por la familia, por usted, por nosotros, por los mexicanos, porque finalmente, insisto, quizá personas que me oyen no compartan estas reflexiones o estas ideas, porque son muy importantes, porque lo más importante que tenemos los mexicanos es la familia. Y como antes les he dicho, ya no podemos hablar de una, sino de varias familias. Familias que derivan de los diferentes hechos, actos jurídicos que las van originando. Realmente creo que en este programa hemos logrado el objetivo primordial de que yo, de alguna manera, les externe mi agradecimiento, les diga lo bien que nos sentimos en el programa cuando estamos dando estas respuestas y que sea una plataforma, un foro de proyección universal, como lo hemos señalado antes, a las diferentes partes en el mundo que llega este programa del canal judicial. Para nosotros es muy importante. Los correos que he dejado pendientes, les prometo que en una próxima consultoría les daré respuesta a estas personas, a José Manuel González Cantor, a José Joya, a Griselda Santiago y a José González. Estos son problemas también de derecho familiar, y que ahora, bueno, les reitero mi agradecimiento. Les recuerdo que nos pueden ver en Cablevisión, en Sky, en Dish, en las repetidoras locales. Y no olvide, yo tengo mi propio canal en Google. Usted ponga Julián Huitrón Fuentevilla-Derecho Familiar y de manera gratuita tendrá acceso a los más de 270 programas que hemos grabado de Derecho Familiar, incluidos los de esta octava temporada. Gracias por permitirnos llegar a su hogar y espero saludarlos en el próximo de Derecho Familiar. Gracias por sintonizar el canal judicial. Recuerde, esos programas usted los puede ver en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en Google a través de Julián Huitrón Fuentevilla-Derecho Familiar,
puede escribirme a jhuitron@derechofamiliar.net, puede llamarme al 56 39 22 35, decirme la problemática, lo que le aqueja, escribirme al correo que le acabo de señalar, e igualmente puede vernos en las repetidoras locales de televisión del interior de la República y leer mi columna en el Sol de México, nacional, que se publica los domingos en la capital del país. Y voy ahora aquí a señalar algo que ya lo había dicho en el programa que hice la semana anterior sobre esto, que es un problema gravísimo que aqueja a todos los mexicanos y las mexicanas, que es la violencia de género. Esto tan arraigado, no solo en México, pero aquí gravemente, porque no se respeta el género. Se ataca simplemente porque se tiene, en el caso concreto, el género femenino, y ha sido, por eso es tan importante dedicar estos minutos a esta parte de la consultoría, la gran preocupación del doctor Enrique Graue Viechers, que es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de haber establecido un acuerdo al establecer políticas institucionales ante esta problemática de violencia de género, que se ha publicado en la Gaceta de la Universidad Nacional y que tiene como objeto prever este tipo de conductas, atenderlos, sancionarlos y procurar que esto se pueda ir erradicando de todos los diferentes medios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí hay que agregar algo fundamental, porque esta violencia de género habría primero que calificarla desde el punto de vista no tanto biológico, sino jurídico. El violentar desde el punto de vista del género a un hombre o a una mujer, pero específicamente a una mujer, jurídicamente nos lleva a contemplar y considerar una serie de hipótesis que están incluidas en este protocolo que ha publicado la Universidad Nacional y que se puede consultar en Internet, que es muy importante, porque se pretende, a través de la distinguida abogada general de la Universidad Nacional, la doctora Mónica González Contró, que esto sea una realidad en toda la institución universitaria. Pero en su momento tendremos la oportunidad de que nos acompañe esta distinguida jurista en uno de nuestros programas de derecho familiar, pero por lo pronto tema dándoles a ustedes una serie de opiniones que son fundamentales. Usted en su hogar reflexione lo que le voy a decir. La violencia de género se origina en la familia, porque los patrones de conducta, de cultura, de educación que tenemos, así han sido ancestralmente, por tradición, le han dado un papel específico a la mujer y otro al hombre en el hogar. Así ha ocurrido durante centurias, así ha pasado, y quién no recuerda, con ciertos años encima, cuando en su casa, habiendo niñas, hermanas, hijas,
y estando los hombres sentados en la mesa, al decir alguna cuestión, la frase era: no te levantes, que tu hermanita haga esto, o que lleve o traiga, porque son labores propias de las mujeres. Nada más equivocado. Pero ahí se origina, porque estamos precisamente no atendiendo a que todos nos necesitamos. Porque así como en un momento dado el hombre puede ser quien provea lo material, lo que se requiera, los demás tienen una parte en esta tarea. Pero todos, ¿qué hacer, por ejemplo, si hubiera una sola mujer en la familia? Están acostumbrados a que ella atienda a los hijos, al esposo, y se enfermara. ¿No van a comer? ¿No van a lavar los trastes? ¿No van a tender las camas? ¿No van a barrer la casa? ¿Y qué va a pasar? No se van a caer las manos, no van a cambiar su actitud, no van a cambiar su situación. Porque como seres humanos, con los derechos humanos fundamentales, pues todos somos iguales. Efectivamente hay una diferencia, y bueno, que así se manifieste, entre el sexo femenino y el sexo masculino. Pero desde el punto de vista de la educación y de la cultura, en la familia tenemos que cambiar este patrón, porque ahí todos tenemos que ser iguales y ayudarnos, no precisamente dejarle todo. Vamos a suponer, siguiendo en esas hipótesis, que es el hombre el que se imposibilita para trabajar, que no puede seguir llevando el sustento a su casa, que no puede proveerse a sí mismo, y hubiera solo mujeres. ¿Qué va a pasar? Ellas van a actuar para decir: ahora la equidad de género va a ser a la inversa. Como somos puras mujeres, a ver el señor qué hace con su género masculino. No, la vida nos enseña hipótesis tan importantes que insisto en esta, que en la familia hay que empezar la educación para que ese género después sea una realidad. ¿Qué pasa después de la familia? La escuela. ¿Y cómo se trata en la escuela? Bueno, hemos hablado aquí del bullying, hemos hablado de las agresiones, hemos hablado de todas estas cuestiones que finalmente, si vamos a una escuela mixta, a veces hay agresiones, discriminaciones contra las niñas porque son mujeres, o de los niños por otra circunstancia. Entonces, en la escuela se hace eco a esta violencia de género. La familia crece, tuvimos esos patrones, y después de la escuela, ¿qué sigue? El trabajo. Los patrones ahí están. Quiero llamar la atención de ustedes que me honran recibiéndome en su hogar, con que en la familia, en la educación, en los patrones de conducta se ha originado. ¿Qué remedio se puede dar después cuando en la casa el niño, la niña, la esposa, el esposo, con faltas de respeto, con faltas de lo más elemental, se agreden? Esto se repercute en la familia y evidentemente esto llega a esa violencia tan grave. Y estamos hablando de niños de 2 o 3 años, crecen un poco más, las agresiones que se dan y que, bueno, no pueden solaparse ni simplemente decir: no le pegues a tu hermanita, no la molestes, no hagas esto, o ve y haz esto porque tú eres la mujer, etc. Creo que en la familia vamos a encontrar respuestas muy importantes a estos graves problemas. Enumeraba yo, después de la violencia, si no la paramos en la familia y educamos con los mismos valores, se van a repetir en la escuela, en el trabajo y por supuesto en la calle. En la calle porque va a haber una agresión ya con esa formación que traemos, que es gravísima. Y después en los grupos sociales. En los grupos sociales en los que se separan las personas, hacen cónclaves, hacen tribus, hacen grupos, y
la violencia sigue siendo una realidad y que la encontramos también, desgraciadamente, como lo he señalado antes, en la administración de justicia. Violencia de género, porque se emiten esas resoluciones y a veces, ya antes lo señalamos, en el feminicidio, por ejemplo, en el que no se castiga a quien mata a una mujer porque es mujer, sino que se den muchísimas otras hipótesis que son graves. Por eso insisto, en la familia está la respuesta. Empecemos ahí la educación, la formación, la revaloración de la mujer, del hombre, de los hijos, de las hijas, porque de otra manera esto va a llegar más lejos, va a llegar al derecho, a sus diferentes cuestiones. Lo estamos viendo como poco a poco se van ganando posiciones que no debería ser así. Una batalla permanente para reconocer el gran valor que tienen las mujeres, que tienen las niñas, las adolescentes, y que a mucha gente no le parecerá las expresiones yo digo, pero afortunadamente somos complementarios. Los hombres necesitamos a las mujeres y las mujeres nos necesitan a los hombres. En esa amalgama, en ese equilibrio, es lo más importante que tenemos. Piense usted, puede tener una gran fortuna, puede tener muchísimas cosas, pero sin familia, ¿qué tiene? Nada. Y si aunado a esto tenemos una familia más o menos, pero hay violencia, ¿qué clase de violencia? Olvídese usted de la violencia material, de la violencia física, de agredir. Simple y sencillamente, la violencia económica. El que controla los medios de producción, las tarjetas de crédito, simplemente doblega a las personas diciendo o hacen esto o no hay con qué sobrevivir. Entonces, todas estas violencias, obviamente agregamos la sexual, obligar a la cónyuge a tener relaciones sexuales cuando no es el momento adecuado o ella no quiere. Esto ha hecho que inclusive la Suprema Corte diga que aquí estamos en presencia de una violación. Entonces, ¿qué mejor que complementarnos? ¿Qué mejor que hacer realidad esto que hemos señalado en cuanto a esta violencia de género? Y que, como les decía, afortunadamente, en la Universidad Nacional Autónoma de México se ha dado este protocolo con estas políticas institucionales tan importantes para que esto, que es una mal, no de nuestro país, esto es internacional, esto es gravísimo, pero aquí hay que erradicarlo, sea cual fuere la condición social, cultural, étnica, inclinación sexual, familiar, hay que erradicar la violencia. Y por eso decíamos, en la familia está el origen y la solución. Es importante considerar estas cuestiones. Usted escríbame, manifiésteme sus opiniones, nosotros las recibimos con mucho gusto. Recuerde que usted puede ver este programa en el canal judicial, en las diferentes estaciones repetidoras. Puede leer la columna que escribo en El Sol de México. Y por supuesto, si a usted le parece hablar al 56 39 22 35, decirnos a quién quiere ver este programa, cuáles son sus inquietudes. Y le repito lo que antes dije, vamos precisamente a hacer realidad esto que es tan importante por la familia, por usted, por nosotros, por los mexicanos, porque finalmente, insisto, quizá personas que me oyen no compartan estas reflexiones o estas ideas, porque son muy importantes, porque lo más importante que tenemos los mexicanos es la familia. Y como antes les he dicho, ya no podemos hablar de una, sino de varias familias. Familias que derivan de los diferentes hechos, actos jurídicos que las van originando. Realmente creo que en este programa hemos logrado
el objetivo primordial de que yo de alguna manera les externe mi agradecimiento, les diga lo bien que nos sentimos en el programa cuando estamos dando estas respuestas y que sea una plataforma, un foro de proyección universal, como lo hemos señalado antes, a las diferentes partes en el mundo que llega este programa del Canal Judicial. Para nosotros es muy importante. Los correos que he dejado pendientes, les prometo que en una próxima consultoría les daré respuesta a estas personas, a José Manuel González Cantor, a José Joya, a Griselda Santiago y a José González. Estos son problemas también de derecho familiar y que ahora, bueno, les reitero mi agradecimiento. Les recuerdo que nos pueden ver en Cablevisión, en Sky, en Dish, en las repetidoras locales. Y no olvide, yo tengo mi propio canal en Google. Usted ponga Julián Huitrón Fuentevilla Derecho Familiar y de manera gratuita tendrá acceso a los más de 270 programas que hemos grabado de Derecho Familiar, incluidos los de esta 8ª temporada. Gracias por permitirnos llegar a su hogar y espero saludarlos en el próximo de Derecho Familiar.